Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Atención, el COE Nacional decide endurecer medidas de restricción en 18 provincias ante la escalada de contagios por coronavirus. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Muy buenas noches. Así es, los fines de semana se amplía el toque de queda y se prohíbe la ley seca. Durará en principio 15 días, empezando el 1 de agosto. Empezamos aquí 24 horas. Frente al preocupante repunte de casos en Quito y a la desobediencia de la ciudadanía en algunas ciudades del país, este miércoles por la tarde el COE Nacional resolvió extender el horario del toque de queda en 18 provincias a nivel nacional, los días viernes, sábado y domingo, desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. Así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo en sus redes sociales. Los incumplimientos ciudadanos, las inconductas ciudadanas llevan también a tomar decisiones, porque las decisiones del COE Nacional siempre están sobre la base de data científica. Además, se aplicará ley seca de igual forma en estas 18 provincias a nivel nacional, los días viernes, sábado y domingo. Estas provincias son Pichincha, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Santo Domingo, Esmeralda, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Esto entra en vigencia desde el 1 de agosto y tiene una duración de 15 días. Mientras tanto, en Quito continúan realizándose las pruebas en los centros instalados por el municipio en las 7 parroquias que están siendo monitoreadas por las autoridades. Sobre este tema existe preocupación por parte del Cabildo debido al considerable porcentaje de ciudadanos que sale positivo en las pruebas. El porcentaje es correspondiente con esta sintomatología, entonces sí podría ser un 80% de pacientes. ¿De pacientes que salen positivos? Claro, que tienen sintomatología sospechosa con COVID. Estas cifras son contrastadas con los porcentajes que manejan los centros en todas las parroquias. Positivos, más del 70%. 90% de pruebas que se han realizado han salido positivas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En Guayaquil, nuevas cifras muestran una desaceleración del número de contagios por COVID-19. El municipio incluye otros puntos en la sectorización. 73 casos sospechosos entre 96.000 personas examinadas en la parroquia Letamendi, o 62 casos entre 9.840 habitantes de Voluntad de Dios. Son algunos de los resultados obtenidos en el plan de sectorización que emprendió el municipio de Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, asegura que el plan de atención puerta a puerta ha mostrado buenos resultados. Son 54 días con muerte cero por encima del promedio, si mal no recuerdo, desde el 10 de mayo a la fecha, en todos los hospitales y en los cementerios, y la tendencia de los contagios sigue a la baja según todos los datos que recibimos diariamente. A las zonas intervenidas se sumarán esta semana Sauces, en el norte de Guayaquil, el kilómetro 8,5 de la vía Daule y Pascuales. Ahí se realizará una búsqueda activa de casos y pruebas PCR, como parte de un estudio de prevalencia que se realiza a la par. Los resultados de este estudio estarán listos a mediados de agosto y serán cruciales para tomar decisiones. Cuando yo note que hay un levísimo peligro en la ciudad de Guayaquil de que suban los contagios, tomo medidas mucho más severas. Sin embargo, desde el municipio se hace un llamado a no relajarse, pues como también hemos constatado en este noticiero, las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales de la red pública están llenas. Nos preocupa, sí, porque ante cualquier necesidad de cualquier patología, pues no vamos a tener cama. Es el Ministerio de Salud y el Seguro Social quien debe garantizar camas también para los guayaquileños en alguna posibilidad de llegar a necesitarlo. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de la última entrega de kits de alimentos, iniciativa emprendida por el Cabildo desde el mes de abril en las zonas populares de la ciudad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Apenas 2 de los 27 jugadores del Club 9 de Octubre de Dalo Bucarán ganan $1.000 mensuales, el resto el salario básico, según sus contratos registrados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre las contrataciones de este año figura el mundialista Frickson Erazo.
es una plantilla de jugadores considerada por los conocidos en el tema como de Serie A. Y es que el Club 9 de Octubre este año no escatimó en las contrataciones. En una entrevista que dio el presidente del club, Dalo Bucaram, reconoció que en este negocio hay que invertir. Que hay que meter plata no es un problema, porque tú tienes que meter plata para tener un buen club y que ese club te dé buenos resultados. Y se entendería, pero hay algo que no concuerda: los sueldos de sus jugadores registrados ante las autoridades de control. El mundialista Frickson Erazo, que en Barcelona el año pasado ganaba $20,000 mensuales, según un informe publicado por su club anterior, con Dalo Bucaram aceptó ganar el básico. Sí, de $20,000 a $400 al mes. Esto basándonos en la planilla de sueldos presentada por el club al IES. De la plantilla del 9 de octubre, los únicos que ganan $1,000 mensuales son Cristian Olivera y Nelson Solís. Yo no tengo la culpa de que Frickson Erazo y otros jugadores de jerarquía hayan decidido venir al club por la gestión deportiva de su directorio. Pero no son los únicos casos que llaman la atención. El 99% del personal registrado gana el sueldo básico. Y ya que los sueldos en el 9 de octubre no superan los $1,000, los aportes al Seguro Social y el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas no es significativo. Claro, basándonos siempre en lo que el club dice paga a su personal. Aquí tienen que trabajar en conjunto el Ministerio de Relaciones Laborales y el ente regulador, que es el SRI. Por eso existen las auditorías. El club dirigido por Dalo Bucaram y Eduardo Azar Azar paga mensualmente al Seguro Social $3,632 en aportaciones. Si una persona no declara lo que tendría que hacerlo, entonces menos recaudación para el SRI, menos tributación, menos ingresos para el Estado. Pero hay algo más que llama la atención en el Club 9 de Octubre, y es que según la Secretaría del Deporte, su directiva no estaría actualizada. Por esto, en una carta, la Asociación de Fútbol No Amateur pide se remita esta información, puesto que, de ser así, se estaría violentando la norma de afiliación del Estatuto de la Federación. Sobre los auspicios, Dalo Bucaram prefirió no dar nombres, pero dijo que hay marcas que lo ayudan a pagar los sueldos. Por respeto a las marcas no las menciono. Tenemos marcas que nos visten, tenemos marcas hidratantes, tenemos marcas que dan auspicios de dinero. Y así entonces dice que se mantiene el club, porque los ingresos por Liga Pro aún no llegan. Pro recibe recursos de la dueña de los derechos audiovisuales. Y si la dueña de los derechos audiovisuales no ha podido transmitir de fútbol, no tiene recursos. Entonces, todo es una bicicleta. Llevamos más de una semana esperando una respuesta de Liga Pro para conocer a detalle las fuentes de financiamiento de este club. La administración del 9 de octubre se negó a concedernos esa información. Joana Ramos, 24 horas. La audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de bienes patrimoniales en contra del expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo no se llegó a instalar. La defensa del expresidente presentó un documento aduciendo que tenía síntomas de COVID-19. La audiencia de formulación de cargos prevista para las 10 de la mañana de este jueves en el Complejo Judicial Norte en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales fue diferida. Según la defensa de Jacobo Bucaram, el abogado de su padre tendría síntomas de COVID-19. Así lo hizo saber al juez Juan Carlos Terán Moreno. El señor abogado ha tenido problemas en su salud, síntomas de COVID. Entonces, por esa situación, que es un caso fortuito, ha pedido el diferimiento por esta única vez de la audiencia. Sobre Jacobo Bucaram, que junto a Dalo y Michelle, sus hermanos, este jueves deberá asistir a otra audiencia de formulación de cargos, pero esta vez por asociación ilícita, la defensa de Jacobo adelantó que no se presentará y prefirió no dar detalles de su paradero tras la alerta que hizo la policía el fin de semana por una posible salida del país. Eso no le puedo dar esa información porque, como le digo, las investigaciones previas gozan del carácter de reserva judicial. En las investigaciones por asociación ilícita a más de los 3 hermanos Bucaram, también está inmersa Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo. Con estas 2 diligencias, la familia Bucaram suma 3 procesos judiciales en su contra. Joana Ramos, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia niega la prisión preventiva en contra del juez Henry Cáliz por el delito de enriquecimiento ilícito. En su lugar se dictaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la retención de cuentas bancarias.
Casi 2 años después de que la Unidad de Análisis Financiero hallara un reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales en las cuentas del juez de Pichincha, Henry Cáliz Ramos, la Corte Nacional de Justicia dicta medidas cautelares en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y dispone la prohibición de salida del país, la retención de todas sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por $565,394. La Corte Nacional de Justicia ha acogido la posición de la defensa y ha rechazado la petición de prisión preventiva solicitada por Fiscalía, puesto que desde un inicio hemos inmediado con el proceso. La UAFE investigó las actividades económicas de Cáliz de 2012 a 2018 y determinó que tanto el juez como su núcleo familiar no habrían justificado $1.882.147. Según su defensa, los valores se justifican por su salario como docente universitario y magistrado de la Corte Provincial de Justicia. Todos los ingresos del doctor Henry Cáliz Ramos se encuentran justificados, tanto por una empresa que mantiene el mismo como es una constructora. En 2018, cuando iniciaron las investigaciones, Fiscalía evidenció que Cáliz exponía en sus redes sociales fotografías al lado de convertibles e incluso en una de las páginas de sus compañías exponía una publicación para rentar este tipo de vehículos por $50 la hora y $250 las 24 horas del día. Cáliz siempre lo negó. Es un juez, siempre ha percibido una remuneración que en ese sentido supera los $5,000. La capacidad económica, recordemos, es una clase directamente alta. En el sistema del Consejo de la Judicatura refleja al menos 15 procesos en su contra por alimentos, divorcio y daños a la moral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El sector textil ecuatoriano denuncia irregularidades en la adjudicación de contratos para los uniformes de empresas e instituciones públicas que llamarían a procesos en base a fichas técnicas que corresponden a empresas de otros países. El ministro de la Producción defiende la calidad de la industria local y anuncia controles y cambios legales. Muchas empresas textileras del país han cerrado así sus puertas. La crisis inició para el sector mucho antes de la pandemia. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando la situación se agravó. Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, las ventas cayeron en más del 70%. Esa caída en ventas ha generado obviamente destrucción de empleo de pleno, ha generado también una caída de producción. Pero no es solo la pandemia. Una importante parte del mercado de la industria textil ecuatoriana se vendía al sector público. Pero últimamente hubo varios casos de procesos de compras públicas adjudicados a fábricas textiles de otros países. Algún tema de preferencia a productores de afuera. Yo creo que nosotros debemos seguir investigando, el gobierno debe investigar. Están usando insumos importados con plata del país, de los propios ecuatorianos, y eso va en contra justamente del empleo. Son varios los ejemplos. Por citar uno, hay un proceso que fue adjudicado por $85,764 con un plazo de entrega de 150 días para adquirir tela 100% poliéster plano tafetán para ternos de agua para Fabril Fame S.A. En el proceso hubo 4 ofertantes. Tex Lafayette de Colombia por $85,764. Además, en valor agregado ecuatoriano, solo Texpac tenía un porcentaje, los otros 0. Y el 30 de junio en el contrato final se indica que se reciben los resultados y solo Tex Lafayette S.A. cumple las especificaciones técnicas. Por tanto, se evidencia a través del CERCOP que deciden adjudicar el proceso de contratación para Fabril Fame S.A. a la empresa Tex Lafayette S.A. Que si hay componente nacional, se usa componente nacional. Todas las telas, hilos de coser, cierres que se utilizan en prendas que compra el Estado deben ser ecuatorianos porque existe esa oferta. Hay otro caso que descalifica al oferente ecuatoriano, Pasamanería, por no cumplir con especificaciones técnicas y parámetros de calidad y adjudica el contrato por $13,323 a un oferente que importa hilos. Esto ocurre pese a que la Constitución y la Ley Orgánica de Contratación Pública son claras. En su artículo 288 la Constitución dice, se priorizarán los productos y servicios nacionales, y la ley dispone que la contratación pública sea un dinamizador de la producción nacional. Sin embargo, los empresarios textileros que prefieren no dar su testimonio por miedo a represalias explican que los procesos se convocan con la ficha técnica, que coincide con la de la empresa colombiana,
y así solo Tex Lafayette, por citar un ejemplo, cumple con ciertas características. Esto lo negó en una conversación telefónica el gerente de Fabril Fame S.A., quien asegura que únicamente proceden con los pedidos técnicos de las instituciones públicas que contratan su servicio. En una carta enviada a uno de estos organismos dice: es importante precisar que no es potestad de la entidad contratante, en este caso Fabril Fame S.A., determinar el origen de los bienes que adquiere. Y el ministro de la Producción defiende tajantemente la industria ecuatoriana y sobre todo la calidad. Mi respaldo para la industria nacional textilera, que sí cumple y sí tiene la capacidad de atender esta necesidad. Producto de aquello se exporta prendas de vestir y telas al exterior, a mercados exigentes como Estados Unidos, como Latinoamérica. Lo cierto es que 170,000 personas dependen de la industria textil y la confección. Estimamos que sí puede haberse dado ya una caída de por lo menos un 20 a 30% de las plazas de empleo formales, empleo pleno que tenía el sector antes de la pandemia. Al respecto, el nuevo director del CERCOP cuestiona que muchos de estos procesos se realicen con una contratación especial, es decir, el giro específico de negocio. Esa es la opacidad en el sistema. Cuando son contrataciones de régimen especial, sucede que no se utilizan las herramientas del sistema. Las entidades lo hacen a través de información documental. Invitan a una sola empresa, a un solo proveedor. No se observa en el sistema de contratación pública y recién cuando se hace el contrato se lo sube al sistema. Pide que regresen los observatorios ciudadanos y que instancias de control verifiquen los procesos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Es el momento de dar paso a nuestro segmento Reportaje a Fondo con Tomás Chofardi, quien nos mostrará la segunda parte de la emergencia que se vive en el río Coca. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Diana. El colapso de la cascada San Rafael en el río Coca significó la pérdida de uno de los paisajes más icónicos del oriente ecuatoriano. Pero nadie podría adivinar que ese paisaje iba a cambiar tanto. ¿O sí? Científicos anotan que este fenómeno natural ya estaba descrito en algunos estudios y que al construirse la central Coca-Codo-Sinclair no se tomó en cuenta este y otros riesgos que ponen en jaque a esta costosa infraestructura. La misión urgente en este día es detener al río para salvar la Coca-Codo-Sinclair, o al menos hacer que vaya más lento para amortizar la inversión. Veamos la segunda parte de este reportaje a fondo. La fuerza del motor parece insuficiente ante estas moles de piedra. Pero poco a poco las va apilando para lanzarlas al río y formar diques. Lleva la retro y hacemos una cama. Entonces hacer una cama va a la siguiente fila, como hacer los muros de gaviones. Es la fórmula temporal para detener la furiosa corriente del Coca. La idea es de que nosotros sostengamos la erosión. Ese es el objetivo primordial. En lo futuro hacer unas obras de protección. ¿Pero es posible contener a la naturaleza? Uno tras otro se sucedían los derrumbes en el sector de Piedra Fina mientras constatábamos las obras de mitigación que hace la Corporación Eléctrica del Ecuador. Se fue toda la montaña abajo. 24 horas después de estar ahí, la montaña se vino abajo, creando un embalse que afortunadamente se dio a las pocas horas. El río ha seguido erosionando hasta llegar al puente de Ventana 2, una conexión crucial para dar mantenimiento al túnel de descarga de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair y para decenas de campesinos que tienen sus fincas al otro lado. Claro, eso nos ha ayudado bastante, diga, los finqueros del otro lado, pero como dice, la alegría del pobre dura poco, diga, y parece que se nos va ese puente. La solución por ahora ha sido rellenar unos containers con concreto y esperar que el puente aguante.
no hay mucho optimismo. El pilotaje del puente sobre Ventana 2 es hecho en material volcánico. Entonces, ¿qué significa? Que eso se va a ir. Entonces, no veo que haya en ese momento alguna obra que pueda mitigar. Esta es la batalla que se vive a diario en la provincia de Napo, una batalla que busca salvar oleoductos, carreteras y las obras de captación de la Coca-Codo Sinclair. Cada día que pasa, las aguas del Coca van carcomiendo el lecho del río montaña arriba. Es lo que se conoce como la erosión regresiva. Y cada día que pasa, esa erosión se acerca cada vez más a este lugar, las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Es por eso que en este momento el gobierno trabaja contra reloj para evitar que eso suceda. Y además va a gastar $20 millones, siendo esta una cifra discreta para tratar de salvar esta obra. Mucha plata le ha costado al país construir infraestructura en zonas de riesgo. El petróleo y la energía eléctrica transitan al lado de un volcán en erupción y encima de fallas tectónicas. Y ahora este fenómeno, producido por el colapso de una cascada. El Ecuador vive en una zona donde hay fenómenos naturales que pueden causar riesgos en todas partes. La cascada de San Rafael se formó gracias a una erupción del Reventador. La lava solidificada formó un embalse que luego se llenó de sedimento muy fino, elevando el lecho del río. Luego se construyeron carreteras, pueblos, oleoductos e hidroeléctricas a su alrededor. Por el proceso natural de erosión, la cascada colapsó y el agua sigue erosionando ese sedimento aguas arriba, poniendo en peligro toda la infraestructura adyacente. Esto obviamente podría haber pasado hoy, como puede haber pasado en 50 años, en 100 años. No hay un modelo matemático que nos indique cuándo pasa un proceso erosivo. Pero al ser un proceso, significa que no se va a detener y por lo tanto es un hecho que la central está en riesgo. No sabemos para cuánto tiempo va a estar funcionando, va a poder funcionar la hidroeléctrica. Hay que tratar de que se amortice la inversión, alargar lo más que se pueda este fenómeno o aplazar lo más que se pueda. Es decir, alargar la vida de una obra de $3.000 millones que debería durar siglos y que corre el peligro de dañarse en meses. ¿Tanta mala suerte tenemos en Ecuador o no se hizo caso a las previsiones? Pero lo que nunca les llamó la atención es este fenómeno de erosión regresiva que ya se advirtió en el 85 porque se estudió para la cascada de la Goyán por el ingeniero Jorge Sevilla del INESET. En sus publicaciones, Sevilla advirtió que si se hacía el proyecto hidroeléctrico Coca, podría suceder lo mismo con la cascada de San Rafael. Yo concluí que si por cualquier razón se produce la desaparición de la cascada, como en efecto así pasó el 2 de febrero de este año, el río retrocedería muy rápidamente. ¿Qué quiere decir poco tiempo? Pero muy pocos años. 2 años, 1 año. Y los datos actuales me están dando la razón. Una hidroeléctrica, un oleoducto, una carretera, un puente y se van sumando millones en pérdidas. Pero también hay vidas, animales, tierras, alimento y manchas de petróleo en la piel. ¿Cómo se calcula el valor de esas pérdidas? ¿Alguien pagará por ellas? Tomás Chufarri, 24 horas. Ustedes podrán encontrar un reportaje ampliado y contenido adicional sobre este tema en la página web de Teleamazonas, www.teleamazonas.com. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Tomás. Buenas noches. El gobierno nacional pagará a los municipios $82 millones de los más de 100 millones que les da deuda. Esta decisión fue anunciada después de escuchar sus propuestas y negociar con varios alcaldes durante una reunión en el Palacio de Carondelet. Porque no vamos a poder salir sin recursos de afuera. Es imposible. Es imposible. En el Palacio de Gobierno, el primer mandatario recordó a los representantes de las municipalidades del Ecuador la situación económica que atraviesa el país. Y junto con sus ministros les anunciaron que pagarán parte de los montos adeudados. Vamos a proceder con unos pagos que totalizan $82 millones hasta finalizar el mes, de tal manera que podamos ir cerrando la brecha que tenemos con ellos. Y la razón por la cual no hemos podido cumplir con los compromisos es porque el Ecuador no ha estado activado. De los 82 millones anunciados, se dividirá para municipios pequeños, medianos y grandes. 29 millones de dólares para los municipios pequeños,
34,8 millones para los municipios medianos y para los municipios grandes 18,3 millones de dólares. Los representantes de los municipios también llegaron con varias propuestas. Una de estas, la condonación de la deuda con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Porque son las que realmente nos complican a los 221 municipios del país. No es factible, las obligaciones tienen que cumplirse. Pueden presentar un proceso de reestructuración de deuda. En ese sentido, el poder alivianar lo que serían sus cuotas mensuales. De igual manera, los municipios también pidieron al gobierno ayuda para gestionar créditos y anuncian otra reunión el próximo mes. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.